Cuando decidí acompañar a mis amigos a explorar el viejo Hospital San Elías, sabía que algo no estaba bien. Ese lugar llevaba cerrado más de 20 años. Desde el incendio que arrasó con el ala este y dejó un saldo de 34 muertos, nadie se había atrevido a poner un pie allí. Pero como todo joven hambriento de adrenalina, ignoré las advertencias. No imaginé que, al cruzar esas puertas oxidadas, entraría en un infierno del que quizá nunca salí del todo. Esa noche éramos 5, Mateo, Sofía, Marcos, Daniela y yo. Armados con linternas, cámaras y una que otra cerveza escondida en la mochila, cruzamos la verja oxidada cerca de las 10. Desde el primer momento, el aire se volvió denso, pesado, con un olor a humedad y óxido que se pegaba a la garganta. Las ventanas rotas parecían bocas abiertas en gritos silenciosos y el viento, al colarse por los pasillos, gemía como si algo intentara hablar desde otro plano. El plan era simple: grabar un par de tomas para el canal de Mateo, hacer algún ritual tonto en la sala de cirugía y salir antes de la medianoche, pero el hospital tenía otros planes. Apenas entramos, los teléfonos perdieron señal. Lo atribuí a las paredes gruesas, pero al mirar mi reloj y notar que las agujas no se movían, supe que eso no era normal. Caminamos por el vestíbulo cubierto de escombros. Las sillas de ruedas oxidadas estaban volcadas, los monitores apagados colgaban de los techos como cuerpos ahorcados, y en una esquina había lo que parecía un charco seco de sangre. Sofía comenzó a grabar con su cámara mientras Mateo hacía chistes malos para el video. Yo me mantuve atrás, sintiendo algo que me rozaba la nuca cada pocos segundos, como si alguien respirara detrás de mí. Al llegar a la sala de operaciones, Daniela quiso probar la ouija que llevaba en la mochila. Nos reímos, fingiendo valentía, y nos sentamos alrededor de la tabla improvisada. La moneda que usábamos como puntero temblaba con cada palabra que pronunciábamos. Preguntamos si había alguien con nosotros, y para sorpresa de todos, la moneda se movió hacia el sí. En ese momento creímos que alguno lo estaba empujando, hasta que las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y una camilla rechinó al moverse sola en la esquina. Marcos soltó un grito ahogado. ¿Vieron eso?, señaló hacia el pasillo. Una figura se deslizaba por el corredor, vestida con una bata médica pero sin rostro. Corrimos sin mirar atrás, sin plan, sin orden. En el caos me separé de ellos. Giré por un pasillo lateral, tropecé con una camilla rota y caí. Al levantarme ya no escuchaba voces, ni pasos, ni gritos. Estaba solo. Intenté volver sobre mis pasos, pero era como si los pasillos se hubieran alargado, multiplicado. Las puertas se cerraban a mi paso y las que lograba abrir daban a habitaciones vacías que se repetían una y otra vez. Mismo papel desgarrado en las paredes, misma camilla oxidada, misma mancha de sangre en el suelo. El hospital estaba vivo, y yo estaba atrapado en su vientre. Comencé a escuchar susurros detrás de las paredes, como si los pacientes de décadas atrás aún agonizaran del otro lado. Voces que decían mi nombre, que reían cuando me detenía, que gritaban cuando intentaba abrir una puerta. En un momento, abrí una sala que parecía intacta, con instrumentos quirúrgicos aún limpios sobre una bandeja. En el centro había una camilla con correas ensangrentadas. La voz de una mujer me susurró al oído. Aquí fue donde todo comenzó. De pronto, la puerta se cerró de golpe. Las luces se apagaron. Solo escuchaba mi respiración y una segunda más pesada, más profunda. Sentí manos tocándome el cuello. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Golpeé, grité, supliqué. Entonces una luz se encendió. Era la cámara de Mateo grabando desde una esquina, y frente a ella vi algo. Una silueta alta, delgada, con el rostro completamente vendado, como si hubiese salido de una cirugía incompleta.
La criatura se acercó, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso. Cuando estuvo frente a mí, extendió su mano vendada, y justo antes de tocarme, desperté en otra habitación. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero mi ropa estaba sucia, mis uñas rotas de tanto rasguñar puertas, y mi garganta ardía de gritar. Ya no tenía linterna, ni teléfono, solo una puerta delante de mí que finalmente se abría. Crucé por ella y para mi sorpresa llegué al vestíbulo. Afuera amanecía, salí tambaleando, llorando, gritando por mis amigos. Una patrulla pasaba por ahí y me recogieron. Cuando pregunté por los demás, los oficiales se miraron incómodos. Me dijeron que ese hospital llevaba clausurado desde 1998, que había rumores de que quienes entraban no salían. Les hablé de mis amigos, de sus nombres, de las cámaras, pero en las grabaciones de seguridad no aparecía nadie más. Solo yo, entrando solo. Durante semanas me internaron para evaluarme. Dijeron que fue una alucinación provocada por el estrés. Pero yo sé lo que viví, y aún escucho por las noches las voces detrás de las paredes. Voces que me llaman, voces que me dicen que nunca salí realmente. Me mudé al apartamento 402, creyendo que era un nuevo comienzo. Después de un divorcio amargo y la muerte de mi madre, necesitaba empezar de cero. El edificio era viejo, pero tranquilo, y el alquiler era sorprendentemente barato para una zona tan céntrica. Cuando firmé el contrato, el casero evitó mirarme a los ojos. Solo dijo: «No haga caso a los ruidos, las paredes son delgadas». El primer día fue normal. Me instalé, ordené los muebles y hasta me sentí a gusto. Pero esa noche, mientras desempacaba cajas en la sala, escuché pasos pesados en el apartamento contiguo. No era raro, pensé, hasta que escuché lo que parecía un arrastre lento, como si alguien deslizara algo pesado por el suelo. Después vinieron los golpes, 3 exactamente, espaciados, como si alguien golpeara la pared con el puño cerrado. Me acerqué a la pared para escuchar mejor. Silencio. Volví a mi rutina hasta que la radio, que ni siquiera había encendido, comenzó a emitir un sonido distorsionado. Era una frecuencia estática, pero por momentos, entre los ruidos, parecía escucharse una respiración. Apagué la radio y me repetí que debía estar cansado. Al día siguiente, quise presentarme a los vecinos. Toqué la puerta del 403, el apartamento del que venían los ruidos. Nadie respondió. Me incliné a escuchar. Silencio. Cuando me alejaba, escuché el sonido del cerrojo girando, pero al mirar atrás, la puerta seguía cerrada. Aquello me puso nervioso. Le pregunté al conserje si vivía alguien ahí. Se encogió de hombros. Hace años que está vacío. Nadie quiere alquilarlo. Esa noche los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez venían acompañados de una voz ronca, profunda, que susurraba algo ininteligible. Me acerqué a la pared con el corazón latiendo con fuerza. Coloqué el oído contra el yeso frío y las palabras se aclararon. Ya no estoy solo. Salté hacia atrás. Intenté reírme de mí mismo. Pensé que podría ser un truco del eco o mi imaginación. Pero entonces las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido vibró por el edificio. Y luego se hizo el silencio. Abrí la puerta de mi apartamento, decidido a irme por esa noche. Y ahí, en el pasillo, vi una silueta. Era una figura humana, alta, encorvada. Su rostro estaba cubierto con vendas amarillentas, como si hubiera sufrido quemaduras. No se movía. Solo estaba de pie, mirando hacia mi puerta. Cerré de golpe. Me aseguré con todas las cerraduras. Y esa noche dormí en el sofá, con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Pasaron días en los que todo pareció calmarse,
pero cada noche, a las 3:03 de la madrugada, los golpes volvían. Siempre 3, siempre desde el mismo lugar. Comencé a grabar con mi celular, y una de esas noches capté algo más. El sonido de alguien respirando del otro lado, y un golpe final que sonó justo donde estaba mi cabeza en la cama. Esa fue la última noche que dormí en el dormitorio. Decidí investigar. Busqué en los archivos del ayuntamiento, en periódicos viejos, en foros en línea. Descubrí que en 1997 una mujer llamada Clara Morales vivió en el 403. Sufría de esquizofrenia y había sido reportada varias veces por vecinos por conductas perturbadoras. Decían que hablaba sola, que golpeaba las paredes, que quemaba fotos. Fue encontrada muerta en su cama, con el cuerpo completamente vendado. El informe médico fue ambiguo. No se supo si murió por causas naturales o por un extraño caso de combustión parcial. Desde entonces, el apartamento quedó vacío. Volví esa noche decidido a grabar una prueba concluyente. Coloqué una cámara apuntando hacia la pared, y justo a las 3:03 los golpes comenzaron. Pero esta vez no venían de la pared, venían desde dentro de mi casa, desde el armario del pasillo. Me acerqué con el corazón desbocado. Abrí la puerta, lentamente, nada, solo ropa. Entonces sentí un aliento frío en mi nuca. Giré de golpe y la vi, de pie en mi sala, la figura vendada. Pero esta vez sus ojos eran visibles, vacíos, negros, como si dentro de su cuerpo solo hubiera sombra. Extendió una mano y las luces explotaron. Cuando desperté, eran las 6 de la mañana. El reloj seguía marcando las 3:03. Los días siguientes fueron un tormento. Escuchaba risas en el baño, voces detrás del espejo y sombras que se arrastraban por debajo de la puerta del 403. Una noche decidí entrar. Forcé la cerradura y empujé con el hombro. El interior estaba intacto, cubierto de polvo, pero había una silla en el centro de la sala. Encima de ella, una fotografía. Era yo, dormido. En mi cama salí corriendo. Al volver a mi apartamento, la puerta estaba abierta. Dentro, todo estaba revuelto. En el espejo del baño, escrito con algo que parecía sangre, leí: "Ahora vivimos juntos". Esa fue la última noche que pasé ahí. Me mudé lejos, quemé la ropa, tiré el celular con las grabaciones. Pero a veces en la madrugada, aún me despierto a las 3:03 y escucho 3 golpes en la pared. Nunca quise mudarme a esa casa. Era demasiado grande para una sola persona, demasiado antigua para ser funcional y demasiado barata para estar en buen estado. Pero después de que mi hermano falleciera en un accidente de tráfico, no me quedó otra opción. La casa estaba en su testamento. Él la había comprado meses antes en un intento desesperado por empezar de nuevo en la vida rural. No vivió lo suficiente para amueblarla. La primera vez que crucé la puerta, algo en el aire me repelió. No era el olor, aunque todo olía a polvo rancio y humedad estancada, sino una sensación más profunda, como si cada pared tuviera ojos, como si la casa supiera que yo estaba ahí. El agente inmobiliario me dejó las llaves, murmurando algo sobre reformas necesarias, y se fue casi corriendo. Me quedé solo en el vestíbulo, con el eco de sus pasos desvaneciéndose tras la puerta. Lo primero que noté fue que el reloj de péndulo, en una esquina de la sala, funcionaba. Aunque no había electricidad, los primeros días fueron silenciosos. Apenas me atrevía a desempacar. Algo me inquietaba, pero no sabía qué, hasta que escuché, por primera vez, el ruido proveniente del sótano. Era un susurro grave, gutural, que duró unos segundos y luego se extinguió. Pensé que quizás era el viento, aunque no había ventanas en esa dirección. La puerta del sótano, sin embargo, tenía un cerrojo por dentro.
Tuve que usar una palanca para abrirla. Bajé con una linterna. El aire estaba espeso, cargado de un olor acre, como azufre mezclado con carne en descomposición. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos antiguos tallados con precisión. Había dibujos de figuras con cuernos, ojos sin pupilas y bocas llenas de dientes. En el centro del sótano, una trampilla de hierro estaba encadenada al suelo con gruesos candados oxidados. El metal estaba caliente al tacto. Esa noche soñé con mi hermano. Lo vi parado en ese mismo sótano, gritando sin emitir sonido, mientras algo oscuro lo arrastraba por la trampilla. Me desperté empapado en sudor, y al abrir los ojos, descubrí que las cadenas del sótano estaban rotas. Llamé a un cura al día siguiente, no uno cualquiera, sino uno especializado en exorcismos. Lo encontré a través de un foro privado, donde hablaban de presencias antiguas y pactos sellados con sangre. El padre Mateo llegó sin cruz, sin agua bendita, solo con un cuaderno viejo y un rosario hecho de huesos pequeños. Miró fijamente y dijo: «Aquí no hay un espíritu, hay algo mucho peor». Esa noche hicimos una sesión de reconocimiento en el sótano. No duró más de 10 minutos. El padre Mateo comenzó a rezar, pero las paredes empezaron a temblar, como si algo en su interior quisiera salir. Se escucharon gruñidos, golpes, gritos. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. Subimos corriendo, y él me dijo que no podía ayudarme. «Esto es anterior al lenguaje, no lo llames demonio, llámalo hambre». Me dejó una advertencia: «Nunca le hables, nunca le respondas». Pero ya era tarde, porque esa misma noche me habló a mí. Desde la trampilla abierta, una voz surgió como un canto de múltiples gargantas. Me llamó por mi nombre. Me habló con la voz de mi madre, de mi hermano, de mí mismo. Me susurró promesas: «Devuélveme el altar y te devolveré lo perdido». Cometí el error de contestar, no con palabras, sino con silencio. Me senté frente a la trampilla durante horas. Y creo que eso bastó, porque al día siguiente comenzaron los cambios. El reloj dejó de marcar la hora y comenzó a retroceder. Los espejos mostraban reflejos que no coincidían con mis movimientos. Las fotos de mi infancia, que jamás colgué, aparecieron clavadas en las paredes del pasillo con mis ojos quemados. Las luces parpadeaban al ritmo de un corazón que no era el mío. El sótano ya no olía mal. Olía a sangre caliente, a carne recién cortada, y cada vez que bajaba, el suelo parecía más profundo, como si los escalones se multiplicaran. En una de esas visitas escuché pasos detrás de mí, pero estaba solo. Empecé a tener lapsos de tiempo, horas perdidas. Me despertaba en el jardín, con tierra bajo las uñas. Una noche me encontré frente al espejo con símbolos dibujados en mi pecho. En uno de esos momentos de lucidez grabé todo lo que había visto en una libreta. Escribí todo: las voces, los sueños, los olores, las promesas, hasta que una noche lo vi, lo que vive bajo mi casa. Era alto, imposible de medir, porque su forma no obedecía a ninguna geometría. Tenía ojos, cientos, todos girando en direcciones distintas. Su piel era negra como el aceite, y de su espalda salían garras translúcidas que se agitaban como ramas. No caminaba, flotaba, y sonreía. Me habló sin boca, me mostró visiones, una ciudad ardiendo, rostros conocidos consumidos por la oscuridad, niños llorando mientras eran tragados por raíces vivas. Y me ofreció algo: «Solo deja la puerta abierta». Solo eso. No acepté. No todavía. Desde entonces ha estado llamando cada noche, más fuerte. A veces se cuela por los sueños, a veces por los espejos, me hace sentir cosas que no debería sentir,
hambre por cosas que no deberían existir. No sé cuánto tiempo más resistiré. Mi cuerpo cambia, mis uñas son más gruesas, mi piel ha perdido color. Escucho susurros incluso cuando no hay ruido, y ahora tú lees esto. Quizás en una libreta olvidada, quizás en un archivo digital enviado por error. Pero si estás leyendo, significa que la casa me consumió, que lo que vivía en el sótano ya no está encerrado y que ahora busca un nuevo hogar. No bajes al sótano, no abras la puerta y, sobre todo, no le respondas.